Hola, muy buenas, mi nombre es Alejandro, vengo de parte del aula de sostenibilidad de la Universidad de Huelva y conmigo vamos a hacer una pequeña excursión virtual por las marismas mareales, en este caso de Huelva. Antes que nada definamos qué es una marisma. Una marisma se define como amplias extensiones de tierras bajas que se distribuyen en la desembocadura de los ríos en zonas protegidas de estas. Como peculiaridad, son zonas que se inundan periódicamente con agua de mar. Más comúnmente las marismas se definen como un ecosistema de frontera entre el medio puramente acuático y los ambientes puramente terrestres. En cuanto a su distribución, como podéis ver en este mapa, las marismas se distribuyen de manera global, aunque en las zonas intertropicales pasan a llamarse manglares. Y aunque tiene el mismo funcionamiento, la especie principal y que le da nombre a estas zonas es el mangle. En cuanto a nuestro país, en España, la mayor extensión de marismas mareales se encuentran a lo largo del Golfo de Cádiz. Más concretamente, como vemos en este mapa, las mayores extensiones de marismas mareales protegidas en España se encuentran en la provincia de Huelva. En estos humedales es muy importante la acción de las mareas. Las mareas inundan periódicamente el ecosistema 2 veces al día, entrando en ellos a través de una densa red de canales llamados caños. En esta imagen que aparece en la pantalla podéis ver un ejemplo de uno de estos canales, de uno de estos caños, que distribuyen el agua por todo el ecosistema, formando un entramado que, para que os hagáis una idea, parece como si fuera el sistema circulatorio de la marisma. Por otro lado, las idas y venidas de las mareas traen consigo sedimentos que, al ser depositados en el fondo, comienzan a colmatar dicho fondo, haciendo que éste se eleve, pasando de un ambiente, con la evolución con el tiempo, pasando de un ambiente puramente acuático a un ambiente puramente terrestre, cuando los fondos han sido elevados por encima de la altura del nivel del mar. En esta imagen que estáis viendo aquí, veis un mismo punto con marea alta y con marea baja, para que veáis el poder cambiante que tiene sobre el ecosistema este factor, las mareas. Como sabemos, las mareas no son iguales a lo largo del año. La longitud que sube y baja la marea no es la misma todos los días del año. Esto responde a 3 ritmos o ciclos de las mareas. El primero de ellos, que hemos representado aquí, es el ciclo diario de las mareas, y está influenciado por la atracción gravitatoria que ejerce la Luna sobre la masa de agua de nuestro planeta y al movimiento de rotación terrestre. Como resultado de estos dos factores tenemos 2 subidas o pleamares y 2 mareas bajas o bajamares a lo largo del día, más o menos repartidas unas 12 horas cada ciclo, bajamar, pleamar. El segundo de los ritmos es el ritmo o ciclo mensual. Este está influenciado por el movimiento de traslación que realiza la Luna alrededor de la Tierra y la alineación o no de esta con el Sol. ¿Por qué es importante la alineación de la Luna con el Sol? Porque no solo la Luna atrae nuestras masas de agua, sino que el Sol también. Con lo cual, cuando la Luna se alinea con el Sol, tenemos las mareas más vivas, las mareas altas más altas, y cuando se pone en ángulo de 90 grados, tenemos las mareas más bajas, porque se contrarresta su efecto gravitatorio. El tercer y último de los ciclos es el ciclo estacional. Como bien sabemos, la Tierra realiza una órbita elíptica alrededor del Sol, no siendo circular. ¿Y qué causa esto? Que estemos más próximos al mismo en 2 momentos del año y más lejos en los otros 2, son los equinoccios y los solsticios. Cuando estamos más próximos al Sol, su atracción gravitatoria es mayor y se dan las mareas más altas, y cuando estamos más alejados, su atracción gravitatoria es más baja y se dan las mareas más bajas. Todos estos movimientos de masas de agua en el interior del ecosistema trae consigo unos procesos como pueden ser la erosión, sedimentación y demás, que cambian y alteran las condiciones del sustrato y a su vez modifican las condiciones de vida en la zona. En este cartel vemos representados los 3 tipos de suelos que podemos encontrar a grosso modo en las 3 grandes
zonas en las que se divide la marisma. En la zona baja, perteneciente a los suelos casi permanentemente inundados de la marisma, encontramos un tipo de suelo en el que la parte de arcilla es muy importante, dándole como resultado un tipo de suelo tipo arcilloso, fangoso. En contraposición con los suelos de la zona alta de la marisma, zona a la cual solamente llega la influencia de las mareas en las mareas equinocciales de mayor coeficiente, y que tiene unos suelos tipo, para que os hagáis una idea, como la arena de la playa, igual, tipo arena. Y entre medio tenemos la zona media en la que los suelos es como una mezcla, no es ni fango ni arena, es eso, una mezcla. ¿Por qué os hablo de los suelos de la marisma? Pues porque los suelos son el sustento de la vida, más concretamente de la parte vegetal de la biodiversidad de los ecosistemas. Y es que la vegetación no solo está adaptada a un tipo de suelo, sino que a su vez cambia las condiciones del mismo. En este gráfico que veis aquí en pantalla podemos ver los resultados de un estudio de diversas muestras de suelo a lo largo de toda la marisma, desde los suelos inundados, como he dicho, de marisma baja hasta la zona alta de la marisma. Aquí vemos representados 4 factores que son pH, materia orgánica, salinidad y humedad. Como sería muy largo de interpretar todos los resultados, vamos a centrarnos únicamente en los dos que parecen más relevantes o más curiosos, o más llamativos, que son los que tengo marcados con un recuadrito rojo. Aquí vemos que en las zonas intermedias, las zonas 2 y 3, tenemos picos tanto en la humedad como en la materia orgánica. ¿Por qué es así esto? Pues porque en esta zona tenemos una mayor concentración de plantas, las cuales aumentan la humedad del suelo y aportan una mayor cantidad de materia orgánica. En definitiva, cambian el medio. Las plantas de la marisma se distribuyen en zonas dependiendo de la altura de la zona con respecto al nivel del mar, lo que da como resultado un número de horas inundadas con influencia directa del mar. Para que os quede bien claro, cuanto la altura con respecto al nivel del mar es menor, pasa más horas del tiempo inundada, y cuando es mayor pasa menos tiempo inundada. Pues bien, todo eso se ve muy claramente en la maqueta. En la maqueta encontramos representadas las 3 grandes zonas en las que se divide la marisma. Primeramente tenemos la zona de marisma baja, que son los suelos casi permanentemente inundados de la marisma, en los que se distribuyen especies tan características como pueden ser la espartina marítima o por desgracia, su prima americana invasora, Espartina densiflora, y Sarcocognia perennis. En la zona de marisma media, zona en la cual la influencia mareal ya es menor, encontramos la mayor aglomeración de vegetación, y tenemos especies tan características como puede ser el Alimione portulacoides o especies parásitas de plantas como puede ser el cistanche. Conforme nos vamos alejando de la influencia del mar a la zona de marisma alta, recordad que los suelos son tipo arena, y en los que se distribuyen especies como puede ser el Atriples halimus o el Limoniastrum monopétalo. Ahora bien, os habrá resultado curioso que os he estado hablando continuamente de que a estas plantas les llega agua de mar, agua salada. Si os ponéis a pensar en qué le pasaría a cualquiera de vuestras plantas, de las plantas que tienen vuestras madres o que tenéis ustedes en casa, si las regáis continuamente con agua salada, tendería a morir. Pues bien, estas plantas no. Estas plantas están adaptadas a funcionar, a producir el alimento con ese agua salada que le llega. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, a grosso modo existen 2 mecanismos. Uno es el que lleva a cabo esta planta que tenemos aquí, Alimione portulacoides, la cual es capaz de absorber agua del medio con sal, redirigirla a las hojas, concentrar la sal en gotitas en la hoja, expulsarla por los estomas y así eliminar el exceso de sal que le sería perjudicial para la planta. Por eso vemos que tiene este tono blanquecino, porque como vemos en esta imagen que está apareciendo ahora mismo en la pantalla, esto es una imagen, una fotografía capturada a la lupa de una hoja de esta planta, en la que vemos que todas las formaciones blanquecinas de la hoja son cristales de sal. Esa gota con sal concentrada, cuando sale por la hoja, se evapora y le crea esa costra salada. Si yo tocara y me chupara los dedos,
notaría sal. La otra estrategia, a grosso modo, es la que lleva a cabo esta planta, Saliconia ramosísima, una planta anual de la marisma media, que os he comentado anteriormente. Y es que, como veis, tiene un aspecto como de gusano. Diréis, ¿y la hoja? Pues la hoja está formada por pares de hojas que se engrosan, que se ponen gordas y se solapan una a la otra, pegándose al tronco. Digamos que si este es el tronco, una hoja, otra hoja y se pegan. ¿Y qué hace la planta? Igual que la otra, no tiene otra fuente de agua que el agua salada. Toma el agua salada y la disuelve en estas hojas engrosadas hasta concentraciones no tóxicas para la planta. Pero aunque la vegetación es la base, digamos, de la vida y la que modula en primera instancia las unidades estructurales de los ecosistemas, lo que más suele llamarnos la atención es la fauna. En este caso, Marismas de los Diez tiene una gran biodiversidad y, sobre todo, lo que lo suele llamar más la atención es la biodiversidad de aves. Estas aves, que aquí tenemos un pequeñísimo ejemplo de la gran biodiversidad de aves que tenemos en Marismas de los Diez, utilizan estos humedales ya sea para invernar o nidificar o como parada en plan gasolinera para repostar en sus rutas migratorias. Bueno, aquí tenemos algunas conocidas por todos, como puede ser el flamenco, o esta que es una pequeña cigüeña, la cigüeñuela, o la espátula. Pero no solo hay aves en la marisma, también existe una grandísima diversidad de insectos que, por lo que sea, a nadie le interesa, o no suele interesar. Pero también existe una peculiaridad, un pequeño micromamífero, la musaraña, que vive en las marismas y que, como peculiaridad, en las marismas de Huelva, descubrieron investigadores de la Universidad de Huelva, que vive la única musaraña capaz de vivir en este ambiente tan estresante como es la marisma. Aun con todo el estrés debido al aporte en exceso de sal que llega a las marismas mareales son uno de los ecosistemas más productivos del planeta, equiparándose a los bosques tropicales. Esto es así por el aporte continuo de nutrientes que llegan desde principalmente dos fuentes. Uno, el aporte de nutrientes disueltos del agua que llega de los ríos a los estuarios, y otro, el aporte de nutrientes disueltos que llega desde el mar con las subidas de las mareas. Y bueno, ¿por qué os hablo de esto de la productividad? Pues bien, todo lo que se produce en las marismas no solo es de uso exclusivo para las comunidades de plantas y de animales que viven en ellas, por ejemplo de las aves, sino nosotros como especie también sacamos provecho y beneficio de todo lo que allí se produce. Por ejemplo, con acciones como el marisqueo, somos capaces de llevar a nuestra mesa productos como los longuerones o las navajas, los verdigones, que abiertos al vapor y con limón están exquisitos, o más codiciados aún como las coquinas. Todos estos moluscos bivalvos los encontramos en los fondos, en los fangos de la marisma baja. Además, el hombre también emplea recursos de la marisma para capturar otras especies como pueden ser peces. Para ello se emplean estos gusanos o larvas, o como queráis llamarlos, es un cebo, que es un gusano poliqueto, que crece en los fangos desnudos de la marisma. Pero quizás el último de los aprovechamientos, y uno de los que son más llamativos, sobre todo si pasáis por el puente de Huelva y miráis, si vais dirección Punta Ambría-Huelva, miráis a la derecha, veréis una montaña de sal. Pues bien, la sal es un recurso que también se obtiene de las marismas y que es utilizado desde época antigua, desde los romanos. Romanos que pagaban a sus soldados con esta sal, de ahí viene el nombre de salario. Otro de los beneficios que podemos sacar de la marisma viene representado por las actividades que realizamos en ella. Y es que en un país como España, el turismo representa el 11,8% del Producto Interior Bruto y reparte una media de 1,6 millones de puestos de empleo. En las marismas hay un turismo que es muy importante, que es el turismo ornitológico. Miles de personas vienen a nuestras marismas, nuestros humedales, para o siguiendo a especies de aves que realizan rutas migratorias o que viven aquí durante todo el año. Otra de los aprovechamientos que podemos realizar en la marisma, otra de las actividades, mejor dicho,
son las dedicadas a la educación ambiental, como puede ser bien esta, que aunque no estemos directamente en la marisma, estamos hablando de ella. Actividades de educación ambiental que lleva a cabo la Aula de Sostenibilidad y que abarcan un amplio rango de actividades, como puede ser, por ejemplo, rutas por la marisma con personal experto en el ecosistema, o actividades de limpieza de la marisma para su conservación, etc. Con todos los valores ambientales que tiene la marisma, no está exenta de amenazas. Amenazas que pueden venir de manera directa, como es la desecación del terreno, para su posterior ocupación con una industria o la ganadería, agricultura, o directamente una urbanización. Y es que históricamente se entendía la marisma como terrenos insalubres, plagados de mosquitos y que transmitían enfermedades. Solo espero que con esta charla hayáis visto que nada más lejos de la realidad, no tiene nada que ver con esta idea histórica que tenemos. La marisma es mucho más. Otra de las amenazas que tiene la marisma es la contaminación. Contaminación que puede venir de manera directa, por ejemplo con una industria, o de manera indirecta y natural, como la que proviene de los ríos Tinto y Odiel, que a pasar por su cuenca minera arrastran metales pesados. Metales que acaban en el fondo de los estuarios, en este caso de las marismas. La tercera amenaza de la que os voy a hablar, aunque hay muchas más, son las invasiones biológicas. Invasiones como la que lleva a cabo la especie Espartina densiflora, de la cual veremos una imagen, que desplaza a su prima hermana española, que es esta de aquí, Espartina maritima, llegando a formar auténticas praderas de Espartina densiflora, desplazando del ecosistema a esta que es la nuestra, la Espartina maritima. Otra especie puede ser Carpobrotus edulis, la uña de león y demás. Sin más, me despido de ustedes, no sin antes animaros a que visitéis la marisma que tenemos tan cerca de nosotros, vayáis o bien con familiares o con personal experto en el terreno, que vayáis a lo largo de todo el año para que podáis percibir los sutiles cambios que se producen en ella con el paso de las estaciones, que vayáis a primeras horas del día o a últimas horas del día cuando se dice que los animales están más activos. En definitiva, que vayáis, que toquéis, que oléis, que veáis, que sintáis, que disfrutéis de este ecosistema y que lo hagáis vuestro, porque vuestro es. Muchas gracias y hasta siempre.